nosotros podemos ir identificando tipologías históricas de arquitectura del paisaje en el Paraguay. O sea, la idea es que, como dice el profesor siempre, de que ustedes luego de ir viendo estas clases en adelante puedan tener esa capacidad de identificar qué es lo que está viendo, qué tipología están viendo, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, nuestra... a nivel local, ¿verdad? Pero también yo ya me mareo un poco, no sé si ya les habíamos dicho, o ya eso era una clase pasada, pero a nivel regional también hay otros investigadores que tienen este tipo de tipología, ¿verdad? No es algo que nosotros sacamos nomás tipo un divague, es una investigación en relación a otros lugares, también a otros investigadores de la región, como Brasil y Argentina. Y entre una de las tipologías, o una tipología a muy gran escala que tenemos, es la de los trazados urbanos. En nuestro país encontramos diferentes lugares con trazados urbanos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan fuerte? Quiero micrófono más fuerte. Sí, no, se te escucha sí, súper claro, profe. Bueno. Profe, yo te recomiendo que le dejes ahí donde dice ocultar para que no se vea esa barrita que estamos viendo ahí, que tapa la parte de abajo de las imágenes. Perdón, ahí. Pero el mouse se ve. Sí, se ve. Genial. Bueno, entonces, una de las tipologías con la que contamos es la de los trazados urbanos. Estos trazados que se realizan en ciertos lugares, por ejemplo, o proyectos de trazados urbanos, mejor dicho, como una mirada más urbanista. Y bueno, rapidito, en la primera fotografía vemos de ejemplo lo que es una tipología jesuita, ¿verdad? O sea, algo ya del periodo colonial. Pero en esta segunda fotografía que podemos ver es muy interesante porque esto lo había hecho Miguel Ángel Alfaro como una propuesta de reorganización de la bahía de Asunción, ya en esos tiempos. Y él realizó como una geometrización de lo que es la bahía de Asunción. Obviamente no se dio, pero para que vean que desde siempre se venía trabajando con lo que es la relación territorio, agua, suelo, agua de Asunción o demás lugares, ¿no? Entonces, esta propuesta es muy interesante para lo que eran esos tiempos, ¿no? Pero muchas veces también hay propuestas de arquitectos no muy interesantes, como lo que sería esta fotografía, no sé si ven la del medio, digamos. Esta es una propuesta de ciudad celular, es una ciudad hexagonal que había propuesto el arquitecto Guillermo Helmers, ¿verdad? Y es una propuesta, digamos, con un interés modular o de reproducción, multiplicación modular, y era una propuesta para la zona del Bajo Chaco, según entiendo, o sea, para mi zona, yo otra vez. Acá no tiran todos los experimentos, pero bueno, y que por suerte no se realizó, ¿verdad? Quizás puede llegar a funcionar, es un poco raro, ¿verdad? La reproducción modular para una visión urbana o como una fórmula que uno intenta reproducir y no es muy sencillo eso. Agregarle que para esa época ya estaba totalmente obsoleta ese tipo de visiones, ¿verdad? Pues es una propuesta que sale más o menos en la década del 60, 70, si mal no recuerdo. Según Burman, es una propuesta oviedista, ¿verdad? De esa época, ¿no? No sé si... con el oviedismo se reflotó eso en los 90. Sí, no, claro, a eso voy. Pero si nos ponemos a pensar, yo no sé si conocen el Chaco, pero al cruzar el puente vemos bastante. Bueno, ahora lo están reventando todo con otras propuestas, ¿verdad? Que no tengo acá, como la de Chacoí, de ciertos trazados que no tienen en cuenta completamente lo que es su medio ambiente y su fauna, su flora, ¿no? Bueno, pasamos rápido. Son propuestas entonces que muchas veces no funcionan.
Después, por ejemplo, tenemos otra propuesta que es la al lado, que es la de la Ciudad Jardín, la propuesta de Ciudad Jardín. La Ciudad Jardín ya era algo digamos, fines o sea, de los 1890 más o menos. Y es una propuesta que se hizo para Ciudad del Este. Y bueno, y esa propuesta, por eso Ciudad del Este también se le conoce, no sé si alguna vez escucharon como Ciudad Jardín, ¿verdad? Y ya es una propuesta de la época de 1950, o sea, es algo como que fuera de tiempo ya, ¿no? Era algo antiguo. Lo interesante igual de esta propuesta es como que dentro de ese trazado urbano de Ciudad Jardín se iban ubicando todos los programas, o sea, el uso del suelo se podía adecuar al lugar porque nosotros no tenemos una densidad muy, muy cargada, ¿verdad? Y lastimosamente tampoco se tuvo en cuenta lo que era esta propuesta, lo que era este proyecto, porque ahora Ciudad del Este, si es que alguien conoce, es una ciudad completamente desordenada, ¿no? Pero este trazado era interesante, aunque no estaba en su tiempo, era interesante. Lastimosamente en la época de Stroessner nosotros contamos con una particularidad a nivel de uso de suelo o a nivel de terreno, que es que los terrenos, lo que eran por ejemplo los terrenos para espacio público, o sea, calles, plazas, etcétera, se daban como lotes de terrenos para vivienda de los amigos ¿verdad? En esa época. Entonces, muchas zonas que quedaban para espacio público, para calles, se lotearon, se volvieron casas. Y no solamente eso pasa en Ciudad del Este, también en Fernando de Mora vemos eso, también en Asunción, ahí pasó bastante este acontecimiento, ¿no? Y tanto que ese paseo central de ventas ahora es un lugar que es totalmente de uso comercial. No sé si ubican, no sé cómo se llama esa calle, profe, que es donde están todos los, que era como un paseo central, que ahora quedó como un paseo central, pero comercial, donde está lleno de comercio, ¿verdad? Y esa era una zona para espacio público. Tengo en la punta de la lengua el nombre, espera que te busco y te digo. Y también es muy interesante, ahora les voy a hacer hablar un poco a ustedes, a ver si me dicen, ¿alguna vez escucharon lo que es la ciudad proyectada? ¿Alguien escuchó eso? ¿Lo que es ciudad proyectada? ¿No? ¿Nunca escucharon? ¿No? A nivel urbano, la ciudad proyectada. ¿No? Nadie. No, profe. ¿Brasilia qué es? Se refiere a lo que sería hacer una ciudad prácticamente ya desde planificar una ciudad antes de su existencia o planificar el crecimiento de una ciudad, vagamente el concepto. Sí, normalmente ciudad proyectada se dice a esas ciudades que el trazado urbano o toda la ciudad se proyecta antes de ir ubicando. Ejemplo rápido, Brasilia. Brasilia es una ciudad proyectada, la Brasilia del urbanista Lúcio Costa, y la de Niemeyer, ¿verdad? Es una ciudad proyectada, se hizo todo el trazado desde cero, se enviaron todos los ministerios ahí, lejos de la capital, y se creó una capital ministerial, digamos, ¿verdad? Administrativa. Eso es una ciudad proyectada. Y otro ejemplo de ciudad proyectada es La Plata. ¿Entienden? También se realizó un trazado, también se ubicaron los programas, el uso del suelo, y si se fijan en esa fotografía que está aquí, esta ciudad es la ciudad de Yegros. Y la ciudad de Yegros, a fines del siglo XIX, allá por 1890, cuando se estaba proyectando o cuando se terminaba de proyectar la ciudad de La Plata, que si no conocen es donde está la obra esta de Curuchet, la casa Curuchet. ¡Ay, socorro! ¿Ustedes escuchan la música?
Ahora sí lo escucho. Perdón. Bueno, voy a cerrar voy a salir un ratito. Voy a ver si puedo cerrar mi puerta. Un segundo. Bueno, ahí mientras la profe cierra la puerta, estaba buscando el nombre de la avenida. Adrián Jara se llama la avenida que está o sea, que atraviesa Ciudad del Este. Buen provecho, Adrián. Perdón, profe. Adrián Jara se llama la avenida cuyo paseo había sido totalmente ocupado por el paseo central de la avenida, totalmente ocupado son situaciones de clientelismo político directamente, concesión de espacios públicos a los amigos políticos para que construyan en espacios que estaban destinados a ser espacios abiertos y de uso comunitario. Hay una parte importante que ya se recuperó en los últimos años. O sea, tuvimos casos de hasta shopping center que se hicieron sobre esos paseos centrales. Y de a poquito se va recuperando. ¿Estamos? Sí, estamos, profe. Bueno, me fui a solicitar, pero no me dan pelota. Bueno. Entonces... Tenés que compartir otra vez, profe. O sea, que tenés que poner en pantalla completa, quiero decir. Sí. Bueno. Modo de presentación. Qué bárbaro. Y bueno, chicos, disfruten de la música, porfis. Bueno, no disfruten. Estamos... ¿Ven? ¿Se ve? ¿No? Se ve, pero no todavía como presentación. Ahí sí ya se ve como presentación. Ahí tienes que apagar tu barrita. Perfecto. Ya estamos. Seguimos. ¿Dónde estamos? Entonces, ¿qué pasa? Profe, vos le estaba hablando un poco de Ciudad del Este, ¿verdad? Ya podemos ir nuevamente a La Plata. Que es que estuve buscando pues mientras vos hablabas. Adrián Jara se llama la avenida. Ah, genial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá en esta fotografía nosotros vemos esta plaza y que de esta plaza se realiza todo un trazado ortogonal con diagonales, ¿no? Y este borde se limita en una cantidad de nueve manzanitas más o menos, ¿verdad? Y es muy interesante porque esto es lo que es la ciudad de Yegros, y la ciudad de Yegros es muy similar, mejor dicho, a la ciudad de La Plata. Y la ciudad de La Plata es una ciudad proyectada, tiene un trazado urbano proyectado, ¿no? Desde cero. Y como lo era Brasilia. ¿Y qué pasa? Hay un equipo digamos, diplomático que se llegó a ir a Argentina en esos tiempos, estamos hablando allá por 1890, en donde empiezan a hablar con las personas que trabajaron para este trazado de La Plata, y les ofrecen venir acá, les dan terrenos, le ofrecen, digamos, una calidad de vida si es que vienen a hacer ese mismo trabajo en una zona, en una ciudad cercana a Cazapá, ¿no? Y se hace como algo similar o muy similar a lo que es la ciudad de La Plata. Uno de los que vino, digamos, a comandar el trabajo, a dirigir el trabajo, es el ingeniero Gibrat, ¿verdad? El ingeniero Gibrat era uno de los que trabajaba para el trazado de La Plata, y realizaban este trazado, y lo interesante es que la ciudad de Yegros sí se mantiene dentro de este perímetro, ¿verdad?, del trazado original.
casi no se expande. No es el caso de La Plata, que ya no, La Plata como ya creció bastante en densidad, digamos, ya se expandió de esos bordes y es como que ya no, mucha gente dice que ya no funciona, que no está bien el trazado, qué sé yo, ¿verdad? Por ese desorden que se formó en los límites, ¿verdad? De la ciudad de La Plata, pero eso la verdad ya es por su densidad. En cambio, como Yegro es una ciudad prácticamente dormidita, ¿verdad? Se mantiene en ese trazado, eso es lo interesante. Y también como que prácticamente no tiene calles asfaltadas, la mayoría son así, no sé hoy, profe, no sé tú si sabrás eso hoy, no sé si se llegaron a asfaltar estas diagonales, pero prácticamente ni tenía calles asfaltadas, una sola que era esta, la del costado de la ruta. Creo que es la que, ay, no me muestro mi mouse, que es la que estaba, la de abajo, digamos, que es la que estaba asfaltada. La última vez que estuve por ahí fue un poquito antes de pandemia, o sea que ya hacen fácilmente 6 años otra vez. Y todas las calles eran de tierra. Bueno, y también está la foto de al lado que pasa muchas veces el gobierno empieza a despreocuparse o desocuparse, ¿verdad? De ciertos lugares y empieza a confiar en el área privada, que es lo que pasó con este trazado inhumano, no sé si es un inhumano, terrorífico. ¿Qué pasa con este trazado? Es un trazado de loteamiento, digamos, el típico loteamiento que hacen, deforestan todo lo que hay, porque esa es otra situación que yo no entiendo, porque cuando uno va a una zona llena de verdes, llena de vegetación, deforestan todo y dejan algo así pelado, digamos. ¿Por qué no venden un lote con los árboles propios? No sé, no entiendo. Bueno, y el gobierno había confiado, digamos, para la gente de las industrias de Puerto Casado. El sector privado. Perdón, ¿qué dije? Perdón, profe. Y bueno, sí, no, eso, el sector privado, en este caso Casado. Para Casado, sí, que es un plano de colonización. Esto es un plano de colonización de Puerto Casado, también a fines del siglo ya 19. Puerto Casado es era una ciudad en auge de deforestación también en ese entonces, ¿verdad? Porque ellos hacían lo que es la industrialización del tanino, ¿verdad? Y bueno, se realizó este trazado que es horroroso, no se tienen en cuenta los espacios públicos, nada, no se tiene en cuenta la fauna, la flora, porque allá en el Chaco, ¿no? Y también hay otras opciones más interesantes cuando hablamos de barrios cerrados, como lo es el barrio cerrado de la zona de Patiño de Areguán. Hay veces que el tema público-privado funciona, pero muchas veces no funciona. Y es una costumbre de digamos, lo que es el tema inmobiliario, de que cada metro cuadrado de terreno lo quieren aprovechar para vender como lote, ¿verdad? Porque una plaza pues no te da dinero, un parque no te da dinero, un lote sí, ¿verdad? Horroroso. Bueno, y entonces la primera tipología o de la escala más grande que encontramos es la de los trazados urbanos. Luego, ya si empezamos a bajar un poquito más las escalas, tenemos lo que son las estancias. Y lo interesante de las estancias es que, digamos que son estos terrenos ya en un área rural, que son zonas de producción, y normalmente son grandes hectáreas, a partir de, no sé, de 20 hectáreas para arriba, ¿no? En donde se producen en animales, el tema de ganadería o el tema de agricultura, ¿no? Y normalmente eso lo encontramos en zonas rurales, en zonas lejanas a lo que sería el centro urbano de una ciudad. En esta última foto, por ejemplo, es una estancia
de acá, ahí era, profe, ¿verdad? La cuarta fotografía. La ciudad de acá, la tercera es la de acá, tercera, la que está claro. bajo esa misma. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Lo interesante de las estancias es que como terrenos de producción también formaron parte de lo que sería nuestra cultura identitaria, ¿no? Pero no se aborda prácticamente en nuestro país, siendo que en otros países sí ya se empiezan a estudiarlas, ya se empiezan a darle puesta en valor, ya hay lugares, yo creo que más de uno se habrá ido a, por ejemplo, Argentina, donde hacen turismo de estancia, al fin y al cabo eso es lo que hacen cuando se van a ver los viñedos, ¿verdad? Estancias de viñedo, o también eso pasa en Colombia, que le da mucha puesta en valor, le da puesta en valor a los que serían sus estancias de cafetales, ¿verdad? Entonces sería bueno también que nosotros empecemos a dar miradas de este tipo de tipologías a nivel local, ¿verdad? Ahí, si me permitís, Mari, quiero aprovechar el momento para hacer una aclaración, porque son muchos tipos lo que les vas a mostrar. Y aclararle nomás a la gente que estos no son tipos que así nos sentamos en una mesa con Marley y dijimos, che, ¿cómo le podemos nombrar a esto, verdad? La investigación a la que ella hizo referencia, que la habíamos hecho hace unos 3, 4 años más o menos, estuvo totalmente sistematizada, y lo primero que hicimos, como corresponde en cualquier investigación científica, es partir con estudios de casos. Y ahí encontramos que la mayoría de los tipos que la profe les va a mostrar hoy son tipos que en realidad ya están consagrados a nivel internacional y específicamente a nivel regional, ¿verdad? Así que cuando les hablamos del tipo de trazado urbano o el tipo de estancia, son tipos que no es que se les ocurrió a Marley y a Carlos, son tipos que se manejan dentro de este tema a nivel regional. Y como está mencionando Marley, o sea, uno va a otros países donde sí está reconocido como patrimonio cultural la producción de jardines, y específicamente los jardines históricos, las estancias de producción del siglo XIX y de siglos anteriores incluso sí forman parte de ese grupo y son sujetos de protección y puesta en valor, restauración y qué sé yo, ¿verdad? Por eso que ya les mencionaba casos que puntean en la región sobre ese tema, como lo de Colombia, por ejemplo, sobre todo las estancias cafeteras, ¿verdad? Pero que también en Chile y en Argentina, sobre todo las estancias de viñedos, ¿verdad? Eso no quería aclarar, ¿verdad? No es algo que salió de nuestra cabeza nomás, sino que es algo que es... está consagrado por los estudiosos del tema en toda la región. Claro. Bueno, entonces, alguno que otro va a tener algún papi, algún abuelo que tiene estancias, ¿verdad? De pronto uno empieza a investigar y se entera de muchísimas cosas, ¿verdad? Que forman parte también de nuestra cultura, ¿no? Y que es completamente ignorado por aquí, como ya le dije yo, como le dice el profe, en otros países es diferente. En Brasil también están los cafetales, ellos tienen viñedo, tienen de todo. Otra situación ya, o sea, de lo que serían los trazados urbanos a las estancias, que tenemos una escala más bajita, bajamos un poquito más las escalas y llegamos a lo que serían las quintas suburbanas, ¿verdad? Son quintas que normalmente se encuentran en los bordes, digamos, de lo que sería el centro urbano de una ciudad. Y normalmente son quintas que tienen hasta 20 hectáreas de terreno, ¿no? Y lo interesante de las quintas suburbanas es que antes, cuando digamos que el espacio público no era muy abordado aún, o una era en la que no era muy abordada a finales del siglo, digamos, a fines del 1800,
las quintas eran los lugares en donde las personas se iban a realizar actividades de ocio. O sea, no había espacio público preparado para abierto al público para que uno pueda hacer sus actividades de ocio o deportivas, lo que sea. Entonces, habían personas que tenían sus quintas en los bordes del centro de la ciudad y acostumbraban a abrirlas al público para realizar actividades. Y también entonces presentaban presentaban las quintas con diferentes, digamos, temas para que uno pueda ir a pasar su fin de semana, su domingo, ¿verdad? De ejemplo, y normalmente o en coincidencia, las quintas eran bueno, eso ya es algo muy, muy mío nomás, de que eran extranjeros los que venían a abrir las quintas, ¿verdad? Porque también el tener una quinta demandaba mucho dinero, ¿no? Un cierto poder económico. Y en esta primera fotografía, por ejemplo, vemos a la quinta Rhein de Federico Rhein. Federico Rhein es un alemán que había venido y había comprado terrenos que quedan en la zona de España, en la calle España. Y bueno, ahí tenían su quinta. También está la quinta Mangels. Mangels era como, digamos, el más representativo, ¿no? A nivel de quintas. También es un alemán que vino en el año 1800, a finales de 1800, a abrir la quinta Iduna. Igual eso el profe le va a explicar más. No quiero profundizar mucho porque ya van a saber todo después para tu clase, profe. Pero él había también puesto una quinta de carácter de ocio y también era como un lugar, un espacio de estudio botánico en la quinta Mangels. Y que, bueno, hasta ahí le doy el dato. Después la otra fotografía es de la quinta Crouch, que queda en la zona o frente a lo que sería el shopping británico. Y la otra fotografía es la quinta Danre, que quedaba en la zona de un francés, que quedaba en la zona de la Facultad de Derecho. A ver, profe. Bueno, sí. Eso, o sea, lo que se destaca de las quintas es que no había espacio público, ¿verdad? Para que las personas realicen sus actividades sociales, de ocio, etcétera, y las quintas cumplían con esa función. O sea, es muy importante en esa época, en esos años, ¿verdad? Finales de 1800, inicio de 1900. Bueno, profe, ¿tú quisiste decir algo y yo te corté? No, es justo lo que dijiste, así que por eso ya me callé. Bueno, después, cuando empieza el siglo XX, digamos, empiezan a aparecer, lo que es, al menos acá a nivel local, lo que serían el jardín botánico, ¿verdad? El jardín botánico es un gran parque, ¿verdad?, que normalmente cuenta con actividades de ocio, como lo es el tema de los zoológicos o de los jardines, ¿verdad? Y dentro, una vez que aparece el jardín botánico, de ejemplo, tenemos, o sea, empezamos a tener lo que serían los parques urbanos, ¿verdad? Ya empezamos a tener parques dentro de la ciudad. Y es ahí en donde las personas empiezan a realizar ya sus actividades de ocio, sus actividades de vinculación, digamos, sociales en el espacio público. ¿Y a qué conlleva esto? Que las quintas suburbanas empiezan, no sé si es decir a decaer, profe, pero las personas empiezan a dejar de tener la costumbre de ir a las quintas y empiezan a utilizar los parques urbanos. Claro, lo que pasa también es que el parque urbano ya le va a quedar más cerca a la gente, por un lado, claro. y por otro lado, ya no tiene que pagar para entrar. Son dos limitantes importantes que hicieron que se vayan apagando. Además, la presión de expansión urbana que hizo que de a poco las quintas urbanas empiecen a lotearse, ¿verdad? Y a integrarse a la trama urbana.
Claro, eso es, claro, yo no sé si le estuve mencionando, pero era una actividad, o sea, con fines de lucro, lo de las quintas suburbanas, no, es que te ibas gratis, ellos cobraban, ¿verdad? Era una interesante manera de ganar un poco de dinero, ¿no? Para no decir un poco, para no decir mucho. Y entre los diferentes parques urbanos eh, tenemos a lo que sería, por ejemplo, el Parque Caballero, que ya era parque más o menos desde 1919. La primera fotografía es del Parque Caballero. Yo no sé si conocen el Parque Caballero, es interesante que puedan ir. Y el Parque Caballero cuenta con características cuenta con elementos, digamos, que hasta ahora existen en un estado de deterioro catastrófico, ¿verdad? Y fue también fue un proyecto diseñado pues, también por Miguel Ángel Alfaro. También lo vamos a profundizar más, ¿no? Luego, también en la otra fotografía, la de al lado, tenemos una fotografía de lo que en algún momento fue el cementerio Mangrullo, que después se convirtió en lo que es el Parque Carlos Antonio López, que también cuenta con problemáticas de que se le fraccionaron ciertas partes del parque, ¿no? Otro parque que empezamos a tener ahí el abajo, que es el Parque Ucuaputá de Villarrica, si es que hay alguien de Villarrica. Si es que hay alguien de Villarrica, hay alguien de Villarrica, punto 1. Punto 2, ¿me puede identificar este parque? Y punto 3, ¿cómo lo llaman? Esas son mis preguntas. ¿Hay alguien de Villarrica? ¿No? ¿No está nadie de Villarrica hoy? Y no está nomás hoy, porque en el censo que hicimos el otro día había. Opción 1 no está, opción 2 tiene vergüenza. Bueno, a este parque realmente lo reconocen como el Parque Manuel Ortiz Guerrero, ¿verdad? Ese es su nombre oficial. Claro, no está Tlaxicache, pero realmente la gente le llama Ucuaputá. Y otro parque interesante es ahí está, Marley, ahí está escribiendo Paulo Borja, dice, hay carpincho, dice. Hay carpincho. Qué divino, hay carpincho, no sabía eso. ¿Y cómo le llaman? ¿Cómo se llama ahí ese parque? El Carpincho. No, ¿cómo? Porque no puede ser si normalmente la gente del lugar es la que da. Pero ahí te confirma Paulo que ellos le siguen llamando internamente el Cócuta. Le siguen llamando, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, gracias Paulo, creo que se llama. Y otro parque urbano que encontramos a nivel local es el Parque de la República de Ciudad del Este, que tiene digamos... Espera un poco más, digo, acá tenemos otra participación. En Asunción, vos decís, Rosana, pues me agarró totalmente en offside porque dijo el Parque de la Solidaridad también, dije yo, pero yo no conozco ese en Villarrica. Perdón. Sí, también. Solo que les estaba mostrando los primeros parques urbanos, ¿verdad? Que empezamos a tener en el lugar, pero sí, también el Parque de la Solidaridad es un parque muy interesante, con buena escala, ¿verdad? Muy buen proyecto, pero que según yo sepa, ni se utiliza. Creo que se cerraron hasta las puertas de ese parque. No sé cómo estaría ahora. No, ya perdió su rango de parque el predio con los trabajos que se hicieron para apoyo de los edificios ministeriales. Dejó de ser parque. Sí, claro. Bueno. Y después volvemos a achicar nuestra escala de lo que serían los parques a lo que serían a las plazas. La plaza es otro tipo de tipología que encontramos y digamos que es como la más común o la más identificable
en general, ¿no? Y tenemos plazas de trazados, digamos, más coloniales a más actuales, ¿no? Con diferentes tipos de trazados geométricos, ¿no? O estilos, como sería la Plaza Uruguaya, ¿verdad? Que es la primera foto, o la de Batallón 40, que es una plaza ya con características más racionalistas de nuestro arquitecto Homero Duarte, o la tercera fotografía que está aquí, mejor dicho, es la Plaza Independencia o es Constitución en 1900, que ahí es donde celebramos nuestro centenario, ¿no? De la independencia del Paraguay. También tenemos en otras ciudades, como la fotografía de abajo, esta fotografía que está acá, que si hay gente de Encarnación capaz la ubique, es la Plaza de las Armas. O la de al lado, esta sí es una plaza de Asunción, una hermosa plaza, bueno, era hace alguna vez. Esta plaza era, o sea, es la Plaza Oleari, pero bueno, que sufrió cambios en sus trazados originales. Es la plaza que está al lado del Panteón de los Héroes. Como pueden ver ahí, sus trazados eran más curvos. Después el profe va a darle, digamos, más explicaciones más puntuales. Yo no quiero adentrarme en ninguna, sino nunca vamos a terminar. Y la idea es que ustedes puedan ir identificando las tipologías, ¿no? También tenemos para la plaza de lo que habíamos hablado en la clase pasada, la Plaza Libertad de Villarrica. Esta plaza que está acá, que le estoy marcando. Esta sí, más o menos se mantiene todavía sus trazados originales, el diseño original. Sí, de hecho tuvo una operación de puesta en valor cuando cumplió 100 años. Uh-huh. Y a la Plaza Oleari le llaman Jardín del Mercado porque era la zona del mercado anteriormente, ¿no? Después también tenemos lo que sería la Plaza Libertad, esta plaza que está acá, nuevamente plaza. Se llamaba Plaza Independencia y es una de las plazas que vamos a ir recorriendo y que también vamos a ir profundizando un poquito más. Esta plaza es la plaza, no voy a llamar a decir yo, profe, como yo digo, porque es demasiado old school, es la plaza, ¿cómo es que le llaman? Yo no voy a decir como yo sé que se llama. ¿Y la Plaza de los Pioneros? No es así. Ahora, la Plaza de Artesanía, algo así le llaman. Yo pensé que me hablaba de al lado, sí, la Plaza de los Hippies. No, ese yo digo así. La Plaza de los Artesanos. Bueno, ahí está, porque si yo digo los hippies, nadie sabe, porque eso era de otra época. Ahora se llama la Plaza de los Artesanos. No sé si ubican, está detrás, digamos, del Panteón de los Héroes. Ubican eso. Cine Victoria. Al costado del Cine Victoria. O qué sé yo. En diagonal, al lado de la Plaza de la Democracia, en diagonal al Hotel Guaraní. Al fin bajó su música. Y después también está, justo el profe nombró la Plaza de los Pioneros, que es una plaza que se encuentra en San Bernardino. Esta plaza, ese monumento, mejor dicho, se implantó en la plaza en honor a los que fundaron, digamos, la ciudad de San Bernardino. Y también tenemos la Plaza... Otra Libertad. La Plaza Libertad, pero de Concepción. Por eso yo les había dicho en la clase pasada, si están confundidos, hay opción de decir Plaza Libertad y la otra opción es la Plaza Independencia. Bueno, qué mala profe soy, profe. Le estoy enseñando a ser tramposo. No, pero está bien, pero es cierto. O sea, libertad de los héroes de independencia. Ahí tenés cubierto el 80% de los nombres de la Plaza Paraguaya. Sí, o le dicen, antes era libertad y ahora es independencia. No, mentira. Bueno, vamos a ser más serios. Bueno, entonces, otra de las tipologías que encontramos o que tenemos o que nosotros, con las que nosotros trabajamos, identificamos, es la de las plazas. Y las plazas también tienen, digamos,
subdivisión, llamémosle así, ¿verdad? De una escala un poquito más pequeña, que son las plazoletas, ¿verdad? Las plazoletas son espacios públicos similares a las plazas, pero con dimensiones más pequeñitas, ¿no? Y no se ve tan bien, pero en este croquis, digamos, se ve lo que dice Plaza de Libertad, pero la verdad que era es una plazoleta. ¿Y qué pasa con esta plaza o plazoleta? Bueno, cuando en la guerra de la Triple Alianza, cuando se hizo esa invasión, digamos, de los militares, se empezó La ocupación. Distinto, pero estoy queriendo pronunciar el apellido. Sí. Chowasevich. Chowasevich, perdón, o Chowasevich, o como se pronuncia, en 1869, mejor dicho. Chowa para los amigos. Chowa, era más fácil. Ellos hicieron un trazado, digamos, de lo que se encontraban en las zonas del centro histórico, y se encuentra este croquis que ellos hicieron, y dice Plaza Libertad. Realmente, mediante ese croquis nosotros podemos saber que ahí existía una plazoleta, porque está junto, es como una antesala al Teatro Municipal de Asunción. Ahí se encontraba una plazoleta. Este es un lindo tema de investigación, ¿verdad? Estamos hablando de 1869, 1870, más o menos, este croquis de ese momento. Entonces nos dice muchísimo, ¿verdad? Nos dice que ese era un lugar importante de encuentro de la sociedad. Lo mismo que pasa con esta segunda fotografía. Este era un punto de encuentro muy importante para la sociedad asuncena, digamos, que era la plazoleta San Roque, porque era una plazoleta que se encontraba frente a la iglesia de San Roque, que ya fue demolida, ¿no? Y según datos que encontramos por ahí, o que el profe fue encontrando, se sabía que, por ejemplo, la municipalidad tenía unos rubros, digamos, importantes para cuidar esa plaza, ¿verdad? Entonces era un lugar muy importante de encuentro para las personas, para los asuncenos, porque ahora quizás no somos una ciudad, un país tan, digamos, religioso, ¿verdad? Pero en ese entonces lugares como las plazas de las iglesias eran bastante utilizados, ¿no? No como ahora, que son completamente olvidados. También en esta fotografía podemos ver lo que es la plazoleta del puerto. Yo siempre me pregunto por qué plazoleta, porque la verdad que sus dimensiones son un poquito grandecitas, ¿verdad? Pero también esta plazoleta era muy importante ya en el siglo pasado, ya que el puerto de Asunción, digamos que era el centro de todo, ¿verdad? Ya que antes el tema de la importación, o sea, todo se basaba, todo era, todo el movimiento económico, digamos, tenía como actor principal a lo que sería el transporte fluvial, ¿verdad? Y todo se centraba en el puerto de Asunción. Entonces esa plazoleta tenía muchísima actividad en ese entonces, ¿no? Y las novedades también, María, en la época en que no había todavía medios, los medios modernos de comunicación, así que todo venía por barco. Todo venía por barco. Por ejemplo, las revistas, los libros. Antes el tema de los libros o de la revista era fundamental. La moda, el diseño, todo, todas esas informaciones realmente venían por barco, como dice el profe. Eran por revistas, eran por libros, eran por periódicos internacionales, nacionales, lo que sea, ¿verdad? Entonces era todo partía de ahí, no solamente el tema económico, ¿verdad? Y para mí, al menos, como yo siempre le digo al profe, es uno de mis espacios públicos favoritos a nivel local, y coincidentemente de Asunción, pero era un proyecto hermoso, era un espacio hermoso, tenía una función muy importante, ¿verdad?
Y esa plazoleta, digamos que existe aún, al menos el espacio de la plazoleta frente al puerto. Y me imagino que se habrán ido ahora a esas ferias del puerto o algo así, no sé cómo se llaman, que ahora están con muchas actividades. No sé si se fueron alguna vez, pero ahí al frente mismo del edificio del puerto se encuentra el espacio de la plazoleta. Digo espacio porque la verdad ya fue bastante fragmentada por todas las calles que pasan por ahí, por todos los por todos los, no estoy queriendo decir, utilizar cualquier palabra, pero por cada cosa que se van a implantar ahí, ¿verdad? Y otro ejemplo es la plazoleta de Encarnación, ¿verdad? Que como ven, en cada lugar, en cada ciudad, ya sea en el interior de Asunción o en el centro, en la capital de Asunción, se utilizaba bastante y tenía otra, digamos, otra jerarquía, no como ahora que son prácticamente espacios olvidados o para utilización, para uso, mejor dicho, de prácticamente los marginales, ¿no? Es una pena que ahora nosotros ya no utilicemos estos espacios. También otra tipología interesante que tenemos es la del mirador. Y es raro porque dentro de todo no es como muy considerada la tipología del mirador, pero es tan importante en el tema del paisaje porque sabemos bien la función del mirador, cuál es. El mirador te quiere mostrar algo. Y normalmente el mirador te muestra lo más, tipo, lo más genial de una ciudad o de un lugar, ¿verdad? Siempre que uno va a un mirador, se sorprende por lo que nos está mostrando, ¿no? Entonces es un tipo de tipología muy interesante, muy importante y se encuentra bastante digamos, en las ciudades, en zonas altas de las ciudades o en zonas con ciertas vistas al río. Siempre nos está mostrando algo del paisaje, ¿no? Y de ejemplo tienen la fotografía de arriba, que es un miradorcito que suponemos que ya, bueno, no es que suponemos, ya no existe, porque es bastante antiguo y como ven, la materialidad es solo madera y paja, ¿no? Entonces ya, y se encontraba en la ciudad de San Bernardino. Y después está este otro clásico, ¿verdad? Que es el mirador de San Bernardino, con un trazado circular. Normalmente los miradores tienen un trazado circular, a nivel local al menos, ¿verdad? Eso sí seguramente conocen, el de San Bernardino. Bueno, los dos, ¿verdad? Pero el otro ya no existe. Bueno, estoy mirando la hora. Otra tipología que tenemos es la de las tipologías ya que trabajan son proyectos vinculados a lo vial, ¿verdad? O sea, en las calles, ¿verdad? En las calzadas, ¿no? Que pueden ser rotondas y de paseo central. La fotografía de arriba es una fotografía de lo que era, o lo que es, mejor dicho, de la avenida General Santos, solamente que ya no existe más ese trazado, la rotonda de General Santos. Y la de abajo creo que capaz ya vieron, y a mí me encanta este paseo central. Por más que quizás en su diseño no tiene tantas cualidades o no es tan interesante en comparación a lo que nosotros ahora tenemos de paseos centrales, está bueno o estuvo bueno, porque fíjense bien en lo que es este diseño, si es que esta fotografía, si es que aún no vieron, ¿verdad? Es armónico, ¿verdad? Y ahora bueno, y sigue siendo lo que es la Quinta Avenida. Y ahora la Quinta Avenida, no sé si alguien conoce, sería bueno que empiecen a relacionar, empiecen a ir a mirar un poco. Es catastrófica, ¿verdad? Todas las cosas que se implantaron ahí en el centro de la Quinta Avenida, en este, digamos, bulevarcito, ¿no?
es algo que nosotros tenemos en tipología, pero no explotamos mucho, más bien anulamos los bulevarcitos, los paseos centrales. Y a mí me gusta porque dentro de todo su escala ya va siendo un poquito grande, porque tenemos una tremenda situación en que siempre nos contamos luego con paseos centrales. Son pequeñas así, pequeños ejes nada más que separan a los carriles, sin vegetación, sin nada, ¿verdad? No son espacios, digamos, hechos para el peatón. Entonces, este a mí me gusta muchísimo. Y en esa zona, en la zona de Chiang Kai-shek, puede ser, profe, no sé qué avenida es. Hay interesantes paseos centrales. A mí me encantan todos esos paseos centrales que hay por ahí, con plantas, con espacios para el peatón, con paradas de buses, etc. No sé qué número de avenidas es la que han... Chiang Kai-shek creo que es 17 proyectadas. Uh-huh. Ahí, si me permitís comentarle a la gente, ¿verdad?, que son más jóvenes y que ya no vieron algunas cosas que yo sí ya tuve la posibilidad de ver. Pues mis padres son del barrio vecino a Barrio Obrero, Barrio Tacumbú. Entonces, toda mi infancia la pasé ahí y era, o sea, desde siempre estas dos avenidas que está mencionando Mari, la quinta, que es la que estamos viendo, y Chiang Kai-shek, le dieron un carácter urbano muy especial al Barrio Obrero. Y la movida que tenía la zona los fines de semana era muy distinta a la que tiene hoy en día. O sea, eran lugares familiares. No se ve nomás en la foto que está mostrando Marley, pero yo les cuento que a los costados del paseo central de Quinta estaban todos uno al lado de otro una cantidad de puestos de comidas rápidas. Y heladería, qué sé yo, hamburguesería, empanada, de esa época ya es Don Vito, por ejemplo. Entonces el programa de los asuncenos de la zona los fines de semana era ir a hacer paseos familiares ahí por el paseo central de Quinta, donde también habían de repente juegos para niños, maquitas y qué sé yo, ¿verdad? Y ir a comer una hamburguesa, pasar enfrente a tomar un helado, ese tipo de cosas. O sea, era un escenario tremendamente amigable, ¿verdad? Y además con una visual totalmente limpia, como pueden ver en esa imagen, ¿verdad? Que es muy distinto al aspecto que tiene hoy en día, ¿verdad? Con todas esas casetas que están instaladas, es otro tipo de música, ya es otro tipo de gente, son lugares que ya son también más hostiles, más violentos, más degradados, más sucios. No es el tipo de lugar a donde uno le llevaría a sus hijos un fin de semana, por ejemplo. Sí, y bueno, eso luego va ya vamos para otro lado, pero pasa con el tema de ir a ver los partidos de fútbol. Pero hay algo que siempre que yo viajo y veo y como que me relaja mentalmente y me siento mal otra vez porque no sucede eso acá, es ese gran espacio que se da en este caso, el espacio público, o sea, las calles, ¿verdad? Se da mucho espacio para el área peatonal, mejor dicho, no para la calzada vehicular. Y no tenemos eso acá, ¿verdad? Entonces, por eso me interesa bastante. Quizás no es tan grande la escala, pero es interesante este espacio de este paseo central que tenemos. Y no sé si conocen, ¿no? Capaz ni se dan cuenta de que es el mismo lugar en donde ahora, como dice el profe, está lleno de casetas. Se da acá con el pensamiento de yo soy pobre, se da derecho a todo, a las personas de condiciones económicas bajas, supuestamente, ¿verdad?
así como dice el profe, si es que al costado antes habían casetas, es cuestión de organizar nada más, ¿verdad? Y lo importante es mantener ese espacio, esas dimensiones para transitar por ahí. Eso es lo que a mí me parece necesario, fundamental de mantener, ¿no? Y cuando uno en un espacio de transición, de caminar, que es tan importante, empieza a obstruir, mejor dicho, con puestos de comida o lo que sea, no se puede caminar, no se quiere caminar y se empieza a poner hasta inseguro de acuerdo a las actividades del lugar. Ahora, ahí vos para irte tranquilo con tu hijo tenés que ser el único que pueda hacer eso, creo yo, es un barra brava, pero después nadie se anima a irse a estar con su hijo ahí. Y si hablamos de lo que es la inclusión, los sonidos también deberían ser, digamos, más... como siempre le digo a los alumnos que los sonidos también importan, ¿no? La música, ¿no? Para que sea un espacio para todos no podemos tener cierto volumen de música. Y son cosas que desconfiguraron completamente lo que es, lo que fue alguna vez este paseo, ¿no? Por eso les digo que es como mi fotografía favorita y mi zona favorita de esos tiempos, ¿no? Bueno, ya hablé mucho acá. Miren cuando puedan entonces la Quinta Avenida y entenderán más, ¿verdad? Lo que pasó, ¿no? Y por qué me quebranta tanto. Y como diseño no es la gran cosa, ojo, del trazado y todo eso. Más bien es la parte espacial lo que a mí me interesa. Otro tipo de tipología sería lo que son las alamedas. ¿Y qué son las alamedas? Son como esos caminos, digamos, que donde de ambos lados hay una fila de árboles y todos los árboles de ambos lados son de la misma especie. Por eso, o sea, alameda viene del término álamo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero la alameda es una tipología que se utiliza también en la región y que nosotros también solemos contar, contábamos con más alameda, ahora con menos, pero es una de las tipologías también encontradas. Esta primera fotografía, por más que como que no, como son todas fotografías de 1900, 1920, etcétera, no son tan buenas, ¿verdad? No se ven tan bien, porque yo siempre le digo al profeta parece nieve, ¿no? Pero la verdad que es la quinta, justamente la quinta Mangels, desde Mangels, o sea, en Asunción estaba, y era una alameda de árboles de pacurí, toditos eran pacurí, imagínense. Después tenemos otra más, que era una quinta de la al lado de esta, perdón, una alameda de Itapúa, y esta otra sí, hasta ahora tenemos, digamos, que es la alameda del Jardín Botánico de Asunción, y es una alameda, pero de eucaliptos, lo mismo que esta otra que está aquí al lado. También son de eucaliptos que se encuentran en la entrada del Parque Caballero. Pueden ser de samú, puede ser de cualquier especie de árboles, ¿no? Ahí voy a aprovechar para recordarle a Adrián, que preguntó hace un rato por el tema del jardín botánico, cuando le dije yo que habíamos identificado con Marley 28 vías temáticas. Nos referimos a esto, ¿verdad? O sea, vías, senderos que estaban flanqueados por un tipo de especie. Entonces, en el caso botánico, qué sé yo, está el sendero de los eucaliptos, por ejemplo, que mostró Marley. También hubo un sendero de samú, como dice, también otro de pomarrosas, también otro de, bueno, así hasta identificar 28 vías temáticas, así de cada una con una especie distinta. Sí. Gracias, profe. Bueno,
Otra tipología bastante interesante es la institucional o jardines institucionales. Y se van presentando en diferentes áreas institucionales como esta que es ya la parte del ejército, de las Fuerzas Armadas o de la parte de la policía. Increíblemente ellos, bueno, la verdad que los militares al menos hasta ahora siempre se caracterizan por tener espacios con jardines, ¿no? Y de cuidar bastante. De ahí a que su diseño no sea tan interesante, ok, ¿verdad? O que sea muy ortogonal o estructurado, bueno, depende. Hay diferentes épocas en donde tenían jardines más diseñados, como el de esta fotografía, el de la primera, que es un jardín del cuartel de la Marina, ¿no? Fíjense cómo son sus trazados, cómo hay bastante trabajo en este jardín. O este segundo jardín que a mí siempre me llama la atención de cómo estará, porque sé que aún está, que el jardín de la comandancia de la policía, ¿verdad? Pero que tanto lo mantienen siempre que está en duda, como cómo estaría hoy. ¿Sí? Hasta ahora todavía no hemos logrado entrar a sacar fotos, ¿verdad, profe? Porque podemos terminar mal. Un día de esto nomás vamos a terminar ahí adentro. Sí, pero capaz podemos utilizar la excusa en este recorrido, profe, y nos vamos todos entre más. No, pero no está bueno también, después terminamos la historia. En uno de los recorridos estuvimos cerca de entrar luego. Ahí Erika quiere hablar. Adelante, Erika, te escuchamos. Sí. Profe, yo llegué a entrar ahí el año pasado, creo que hubo un San Juan o alguna de las fiestas que se hizo en el centro y no habían baños y yo me fui a pedir para entrar en el baño. Y la verdad que así no está. No sé si en el lugar al que yo fui no estaba así, pero era todo piso. Se nota que recién nomás se había remodelado el espacio. Habían baños así muy modernos, oficinas modernas y no llegué a ver un jardín así, la verdad. Y hay que ver, capaz no te fuiste a la zona donde está el jardín, vaya a saber, espero que eso sea y que no sea que con su trabajo de refacción, lo que sea, de restauración, hayan llenado de piso. Son muy capaces. Me da mucha pena y me preocupa eso. Vayan y digan, hola, puedo entrar en su baño y le sacan foto y averiguan ahí ustedes. Toditos nos vamos a ir al baño en el próximo recorrido. ¿Qué pasó, profe? No, que me preocupa mucho eso que ella está diciendo, porque es más reciente que la vez que estuvimos bicheando, que ya fue hace 3 años por ahí, donde todavía se notaba que por lo menos los parterres estaban, ¿verdad? Sí, vamos a ir a ver un poco, vamos a animarnos. Espero que, gracias por el dato, Erika, en serio es muy importante, pero bueno, veremos qué pasa, espero que siga. Se me vino nomás la idea otra, pero bueno, después voy a buscar esas fotos para no hablar de algo que no tengo para mostrarles. Y esta otra fotografía también es muy interesante, que es si ubican el cerro, ese cerro es un clásico, ahora ya bastante identificable, que es el de Paraguarí, y este jardín era del cuartel de caballería de Paraguarí en ese entonces. Fíjense qué belleza de trabajo. Encima las fotografías no eran tan buenas. Imagínense si hacemos se pudiera hacer unas buenas tomas, ¿no? Y este otro jardín es el último, es el del comando de subsistencia, que también con el profe estábamos queriendo saber si hay todavía algo de ese jardín, porque el profe cuando era chico se fue a ese jardín. Pero ese no es. Te hincho nomás, profe. Y ese No, porque ellos no entiendan el contexto de la broma. Lo que pasa es que yo le estaba diciendo a María ayer justamente cuando hablábamos de este jardín. Espera que para que se ubique nomás el que está ahí sobre Artigas. Eso nomás, ahora ya, ya se ubican.
que cuando era muy criatura me habían invitado a un cumpleañito infantil a ese lugar, en una época en la cual no existían todavía todos estos locales de cumpleaños. Y empecé a hacer la cuenta y de eso pasaron ya 40 años. Entonces hice un silencio por el resto de la tarde después de eso. Profe, yo no quise que diga esa parte, yo lo único que dije es que vos no te acordabas, tampoco tenés que ser muy específico. Pero es muy gracioso porque él me contaba, y yo me fui al cumpleaños y tenía jardín, así, mi nivel obsesivo ya era. ¿Qué pregunta, verdad? Bueno, sigamos. Entonces, es muy interesante ahora cuando ven algún cuartel militar o algo policial, pueden fijarse. Lo más probable es que no encuentren un jardín, si es militar, sí, ya con el diseño bastante desconfigurado, ¿verdad? Pero siempre mantienen ellos sus jardines, siempre tienen esa costumbre de mantener los jardines, o son los únicos que hasta ahora siguen desarrollando esa costumbre de tener unos jardines, solo que son malísimos en comparación a lo que eran estos del siglo anterior, ¿no? También el tema gubernamental, digamos, las instituciones gubernamentales tenían sus jardines, se caracterizaban por eso, como lo es el edificio de esta primera foto, son los jardines de la Municipalidad de Concepción. Como ven ahí en la fotografía, ya es de los años 20, ¿no? Es un edificio hermoso y creo que ya prácticamente se desconfiguró porque el profe se había ido y me dijo que ahí está lleno de árboles ahora. Como que mantienen ciertos trazados, pero los árboles ya hacen de que se desconfiguró el jardín y ya no se puede tener, o sea, el césped ya no crece. Pero era un jardín muy, muy bello también. Y el de al lado, este es un jardín del Palacio de López. El Palacio de López siempre se caracterizan por brindarnos algunos deleites o aciertos o desaciertos, ¿verdad? De sus jardines. Y este era un jardín muy bello, inspirado en la flor de lis, ¿verdad? Así se le llama a ese diseño, a esas formas, y era un jardín de los años 20 también. Si se fijan en este eje, digamos, que se ve aquí, o esta calle, este acceso, es en donde ahora se encuentra la bandera del Palacio de López, para que se vayan ubicando, era como un espejado, ¿verdad? de flor de lis. Y esta otra fotografía en donde no se ve tan bien, pues se ve muy poco, lastimosamente, es un jardín de la Municipalidad de Encarnación. Y si se fijan, lo interesante de este jardín es que todo esto es una fuente. ¿Ven? Es una fuente, es algo, se nota que era algo gigantesco, ¿verdad? Y por último, esta fotografía es muy interesante, dice bastante y siempre nos lleva a extensas discusiones, debates, mejor dicho, extensos debates de lo que sería, ¿qué pasa aquí? Este es el jardín de Juan de Salazar, lo que está al frente del Cabildo, ¿no? Y es un jardín que sería bueno que miren ahora, porque vamos a ir a recorrer este jardín. Y como pueden ver, es un jardín completamente 2D, digamos, en planta, ¿no? No tiene nada, algo completamente plano. ¿Y qué es lo interesante, aparte del diseño ya? Que en ese entonces, este tipo de lugares de recorrido, de encuentro social, era algo tan, digamos, wow, era una sorpresa, era algo que causaba curiosidad y la gente iba a estos lugares. Y acá podemos ver que eran muchísimos.
muchísimas personas. Y siempre recalcamos con el profe de cómo, a pesar de que haya tanta gente recorriendo en el lugar, tanta elegancia y tanta prestancia, vemos en sus vestiduras, ¿no? Niños corriendo, ¿no? Pero nadie pisa el césped, ¿ven? Nadie pisa el césped. ¿Entienden? Entonces son cosas que dicen mucho de cómo era nuestra sociedad en ese entonces. Vayan, hagamos un encuentro hoy, hagamos la restauración de este jardín, ¿verdad? Del Juan de Salazar. Les repito, queda frente al Cabildo, al edificio del Cabildo. Todo el mundo va a pisar, ¿van a pisar o no van a pisar el césped? Apuesto a que sí, ¿no? Al día siguiente ya va a estar todo. Creo yo que las plantas ya no van a estar y el césped va a estar pisado, ¿no? Y no sé si alguien está hablando o yo escucho nomás. ¿Alguien me habló? Sí, pero no identifiqué quién. Bueno, no importa. O sea, adelante para que quien quiera hablar. Pero a lo que iba nomás es que muchas veces los alumnos cuando ven nuestras clases, o muchas veces nos decían, o antes de dar las clases, la gente nos dice, Paraguay así nomás lo es, al estilo paraguayo, Paraguay. Siempre Paraguay es algo así negativo, con características desde sus raíces negativas, pero la verdad es que no es así. Esta foto nos expone muchísimo cómo era la sociedad en los principios del siglo XX, ¿no? Entonces, como que hubo una degeneración social y general de nuestra cultura o de nuestra sociedad, y sería bueno mirar qué pasó y por qué. Y sería bueno convencernos de que nosotros no somos o no tenemos esas raíces, que es algo nuevo, que no está bueno decir el Paraguay así nomás o todo está mal, o que el Paraguay lo es un país de quinta. Porque en esa época esta foto nos muestra cómo realmente era nuestra sociedad. Y ni hablar de toda la prestancia, la elegancia, sus vestiduras, ¿verdad? Es una maravillosa foto esta. Esto que Marley está mencionando me parece muy importante, porque yo creo que forma parte del leitmotiv del por qué nosotros tenemos esta cátedra y por qué trabajamos investigando mucho este tema, ¿verdad? Hay algunas diferencias que son demasiado evidentes entre la arquitectura edilicia y la arquitectura de espacios abiertos, pero hay otras que no son tan evidentes y sin embargo son también muy características de una o de otra, ¿verdad? Y en el caso de la arquitectura del paisaje, en el caso de los jardines particularmente, es sumamente interesante como en el caso paraguayo, y le diría que también en otros contextos, en otros países, otras culturas, es extremadamente sensible a los cambios políticos y sociales que existen, ¿verdad? O sea, el primer espacio que se va a ver afectado siempre cuando hay un cambio político e ideológico en la conducción de un país es el espacio público, para bien o para mal. Y eso vamos a ver a lo largo de toda nuestra historia, y vamos a ver cómo justamente escenarios como el que nos está contando Marley, nos está mostrando, cambian drásticamente cuando hay cambios en la conducción política. Y cada vez que pasa algo dentro de los espacios públicos, nos está adelantando. Son como termómetros sociológicos que tenemos dentro de nuestras ciudades, si sabemos mirar, ¿verdad? Si sabemos mirar. Yo mismo siempre me suelo dar cabezazo contra la pared. Recuerdo cuando empezó el proceso de enrejado de las plazas, y había escrito yo un artículo en el cual yo me burlaba de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Le estoy hablando de algo que ocurrió hace 15 años, un poco más de 15 años, que cuando estaban enrejando la Plaza Italia, que fue la primera de todos estos espacios públicos asuncenos que después se enrejaron. Subestimé el tema claramente. No fui capaz en su momento de darme cuenta que eso era un termómetro que nos estaba avisando cuál era la línea política que estaba empezando a instalarse y qué cosas iban a ocurrir después. Y en el espacio público, digamos que se refleja demasiado bien esa línea autoritaria. Eso nomás.
Ahí, me parece que Erika quería hablar, sí. Sí, profe, para sobre el punto de lo que estaba diciendo la profe Marley, que hoy en día siempre nos referimos de una forma peyorativa a nuestro país y pasa mucho con gente de mi generación, nuestra generación y mi hermano más pequeño, por ejemplo, incluso peor, y es porque lastimosamente nosotros es el Paraguay que llegamos a ver. O sea, yo me acuerdo de muy, muy chiquita con el colegio tener recorridos por el centro y justo lo que mencionó el profe Carlos, que en ese momento las plazas todavía no estaban cercadas y había pasto, espacio verde, se usaban las plazas. Y hoy en día se recorre el centro y a la mayoría de plazas no podés acceder o porque están ocupadas o están cercadas. Y las que no están cercadas están en un estado horrible. Entonces, es el Paraguay que nos toca ver y por eso capaz mucha gente de nuestra generación se refiere de esa forma al Paraguay. Sí, exactamente, y por eso es importante, como dice ella, el conocer realmente todos nuestros antecedentes, ¿no? Y yo ya me recuerdo a mi papá que me decía, antes era así, y a veces es importante el comunicar eso, ¿verdad? Que, no, que entender que no somos un país de M, o sea, son situaciones actuales con las que sería bueno no lidiar, enfrentarse, ¿no? Y entender, no dejar pasar. Bueno, otro, otro, otra tipología institucional, quiero decirles nomás que ahora estamos en rock and roll ya acá. ¿Por qué no pone más fuerte eso? Pedirle que suban el volumen, profe. Y le dije que suba, le pedí que suba, tipo, por mensaje, porque no me dio pelota, y bajó cuando más pega la música. Bueno, sigamos. Por lo menos va a tener más onda mi clase con rock and roll. Y en el área educativa también encontramos jardines. Las instituciones educativas también acostumbraban, ya desde antes, desde hace tiempo, el tema de los jardines, el uso de jardines. De ejemplo tenemos este clásico, digamos, que es como también es como una alameda de palmeras, ¿no? Del colegio San José. Creo que todos conocen, por lo menos pasaban al frente sobre España o fueron alumnos de ahí. Y también el colegio internacional trabajaba con el proyecto de jardines, o lo que era este jardín que está acá. Esta fotografía de acá es muy interesante porque es un jardín del seminario metropolitano. El seminario metropolitano tuvo este diseño de jardín que era de Tomás Romero Pereira, o también el Colegio Nacional de la Capital, ¿verdad? Contaba en ese entonces con unos jardines. Acá mismo está una escultura. Pesadita la profe, pero ¿qué pasa con esta escultura? Esta escultura que está acá, para el que estudió ahí o pasó por ahí o vio, es una escultura del doctor Benjamín Aceval y es la copia, ¿verdad? O de la misma, ¿cómo diría? De la misma... Sí, es una duplicación porque vinieron juntas. Bien, digamos serie, o vinieron juntas, ¿verdad? De la que está acá, de la que les mostré, que está en la costanera de la ciudad de Villa Ayes, que les había explicado en la clase pasada de que ya es una escultura o estatua del año 1900. Bueno, y también se encontraban en colegios, escuelas. Esto era un orfanato, mejor dicho, era un orfanato de la escuela Nuestra Señora de la Asunción, creo que se llama. Creo que ya ni existe ni la escuela, pero antes era un orfanato y fíjense cómo ellos trabajaban con jardines y con huertas. Esa es otra situación que se empezó a dar en inicio del siglo pasado, el tema de las huertas en instituciones educativas, ¿no?
era algo muy común. Este colegio es el colegio Nuestra Señora de la Asunción, o este orfanato era lo que después fue el colegio Nuestra Señora de la Asunción, que está sobre la avenida Venezuela, que está ahí en la zona de, no me viene del neuropsiquiátrico, ¿verdad? Del Instituto de Toxicología, creo que se llama. El de medicina tropical. El de medicina tropical. No sé si se van ubicando. Y ahí hay un colegio de una arquitectura hermosa que está completamente olvidada también. Creo que el colegio luego se cerró, no sé qué pasó, pero hasta el 2000 era 2010, ¿no? Sí, más o menos. Sí, habrá sido hasta el... No, incluso todavía hay una sección del colegio que estuvo usufructuando una partecita de estas instalaciones hasta un poco después de la pandemia, ¿vale? O sea, del año creo que hasta el 21 por ahí se estuvo usando. Pero el tema es que en serio es demasiado grande. La fotografía, les cuento que no les muestra nada del tamaño que tiene esa infraestructura. Es una cosa monstruosa. Son no sé cuántas alas y no sé cuántos patios internos. Que se hizo un cálculo para ver más o menos cuánto dinero se necesitaba para restaurar todo, porque está todo en situación de ruina. Y estamos hablando de muchos millones de dólares. Entonces se optó por dejar nomás ya. Y está ahí, se está cayendo. No, y es tremendo ya sea de ese proyecto, y las personas ya que se quejaron de todo el tiempo la gente muchos se empezaron a quejar, sacan fotos, el edificio es súper antiguo, no sé, de qué año más o menos, 1900, antes, finales de 1800. No, sí. Incluso creo que por lo menos la edad más vieja es previa a la guerra. Sí, previa a la guerra de la Triple Alianza. De 1850, 60 tranquilamente. Sí, del periodo de Don Carlos ya es. O qué sé yo, o de la guerra, o posguerra, pero no es yo la verdad nunca entré, por eso no puedo identificar fácilmente de qué periodo es, pero sí es muy antiguo. Y lo que en sí era ese proyecto de orfanato, desde el tema edilicio y los jardines y las huertas y lo que era tener una institución educativa, un orfanato de esa envergadura en ese entonces. Nosotros tenemos ahora nada. ¿Cuántos niños de la calle hay? Bueno, tienen padres igual, pero hay muchas problemáticas que podrían ser abordadas en ese mismo lugar. Es un colegio abandonado o prácticamente o en el 90% abandonado, ¿no? Y fíjense, no tenemos tantas más fotos, ¿verdad? Para que tengan idea de lo que era en ese entonces ese orfanato, pero es muy interesante porque antes se trabajaba bastante así, con los orfanatos, con los niños, se abordaban muchísimo de estas problemáticas con el tema de las huertas. Ahora, si ustedes escuchan el término huertas urbanas en proyecto como si fuese la solución a los problemas, la solución vanguardista. No, gente, en Paraguay era muy común el tema de las huertas escolares, institucionales, huertas urbanas en sí. Bueno, esta, por ejemplo, es una fotografía de una escuela de Upané en donde muestra cómo los chicos están trabajando en las huertas, ¿verdad? O sea, lo que le queremos mostrar con esta fotografía es que antes era recalcando el tema de que les digo que era muy común trabajar en instituciones educativas con huertas. Esta es la época después ya vino la reforma educativa, ¿no? Que es en la que ustedes están. Pero esta es la época del guardapolvo, digamos, en esos años del siglo pasado hasta un poco de este siglo. No, mentira, del siglo pasado hasta, antes del 2000. O sea, hasta esa época seguían habiendo las escuelas con
huertas. O sea, no era porque querían, era parte del programa educativo que las escuelas desarrollan huertas escolares. Y siempre los niños trabajaban ahí. Y son cosas que hasta ahora, digamos que en el área más rural, en escuelas rurales, siguen manteniendo la costumbre de tener huertas, de trabajar en huertas escolares. Pero eso vino ya por parte de era parte del programa educativo en ese entonces. Después vino la reforma y se sacó eso, ¿no? Profe, disculpa que te interrumpa, pero Por favor. ¿desde cuándo era que dijeron que se instauró este sistema, vamos a decir, aproximadamente? Eso fue fue durante el periodo en el cual Ramón Indalecio Cardoso, que es nuestro, o sea, fue nuestra figura más importante dentro del área educativa durante todo el siglo XX, nuestro principal referente. El tiempo que él estuvo como cabeza del Ministerio de Educación, que fue entre 1924 y 1928, si mal no recuerdo. Durante ese periodo fue que él consiguió que huertas y jardines, que son dos cosas distintas, formen parte obligatoria de la currícula de primaria, y obligatoriamente todas las escuelas públicas y privadas del país tenían que tener una huerta y tenían que tener un jardín, y había una materia que estaba dedicada al trabajo en la huerta y otra que estaba dedicado al trabajo en los jardines. Había algo, viste, entre tu explicación, profe, había algo que quería acentuar al respecto. Y también eso, profe, que no solamente en las instituciones educativas, también los militares tenían esa rutina, digamos, de tener huertas, además de los jardines, ¿no? O sea, en diferentes tipos de instituciones, también en hospitales, ¿verdad? Habían esa costumbre de tener sus huertas. Lo interesante es que en el tema educativo era algo, como dice el profe, que lo instaba el Ministerio Educativo que instaba que las escuelas desarrollen eso, era parte del programa. Qué interesante, ¿no? Y como recién les mencioné, también las instituciones de salud trabajaban con el tema de los jardines de una manera muy, le daban mucha importancia a los jardines. Fíjense, estas dos fotografías, tanto esta como esta, aunque ustedes no lo crean, eran jardines que estaban en el hospital de clínicas, ¿verdad? O sea, estaban esto era la farmacia del hospital de clínicas. Pero qué belleza, si se fijan en esta fotografía, ven como acá hay bancos, ¿verdad? Hay faroles, hay mucho verde. Hay mucho, pero no verde al pedo, o sea, es todo un tema, son unos jardines. Estamos hablando de instituciones pública, ¿verdad? De salud pública, y cómo ellos le daban importancia a los jardines, ¿no? No como ahora, que no hay jardines. Ahora el concepto de jardín se sintetizó tanto como la síntesis de TikTok, que hubo jardín o la reinterpretación de jardín de ciertos lugares públicos o privados es una maceta con una planta. Hasta ahí llega el esfuerzo, ¿verdad? Pero si ven acá, hay algo bastante trabajado. Hay césped, ahí son parterres con unos... Esto solamente es para un recorrido, para, qué sé yo, cortar el césped. Acá hay espacio de recorrido, hay palmeras, otro parterrito. O sea, hay bastante trabajo. Quizás, no sé si es sencillo, austero, pero se contaba con jardines, se priorizaba eso. Y esta otra fotografía no muestra tanto, ¿verdad? Son fotografías antiguas, pero esta se llama Gruta San Bernardino. ¿Y qué es un aerium? ¿Y qué es un aerium? Eran digamos, esos lugares en donde los enfermos de tuberculosis se iban a ser tratados.
Y este lugar que estaba en San Bernardino era para gente de condiciones económicas bien elevadas. ¿A qué quiero ir al contarles esto? Si suelen fijarse, siempre cuando vemos películas o antiguas o no tan actuales y muestra a una persona famosa que se tiene que ir a un tratamiento neuropsiquiátrico o le tienen que internar o dependiente de narcóticos, lo que sea, siempre les llevan en espacios con jardines, ¿verdad? Y más las películas antiguas, si se fijan en una película antigua, una persona que es internada, la sacan y siempre la sacan en una tonet, ¿verdad? Sentado en una tonet y en medio de un gigante jardín que es del lugar, del hospital, digamos, del centro de la institución de salud. A lo que voy es como que sabemos muy bien que si hay algo que nos hace bien es el paisaje natural o un intento de paisaje natural o el ver vegetación o el ver flores. Eso es algo que nos hace muy bien, ¿verdad? Levantarnos y tener un muro de hormigón a la mañana al ver eso o levantarnos y ver un jardín verde con flores, indiferentemente a qué tan diseñado, a nivel de costo, digo, sea uno que otro, siempre nos hace bien. Y esto es algo que se tenía muy en cuenta en las instituciones de salud antes. No era tener por tener, sino que ellos tenían en cuenta de que para un enfermo es parte de un tratamiento el que esté rodeado de verde o que esté en un espacio verde. Los jardines eran parte de un tratamiento, pero ya era así como lo lógico, no era algo forzado, ya era parte de, así como tenés que tener una camilla para que se acueste el enfermo, tenés que tener un jardín para la recuperación, digamos, del enfermo, aunque tengas, no sé, pulmonía, que es algo físico, el jardín mentalmente te ayuda, te recupera, te hace bien, ¿entienden? Entonces, ¿cómo era normal el uso de los jardines en estos espacios, en los hospitales, ¿no? La última foto es una fotografía de lo que antes era el edificio antiguo de primeros auxilios. Y cerrando esto, que también podemos ver que tienen un super jardín, siempre damos con el profe la comparativa de esta. Dígame cuál es el hospital al que van y dígame, por más costoso que sea el tratarse en ese hospital, si hay una planta, si hay un jardín o si hay un jardín acorde al costo de lo que es el hospital al que están yendo, ¿no? Yo pienso rápido en algunos A, B, C, D, máximo llegan a maceta y son bastante costosos, ¿no? Ahí sí quiero que me digan, profe, yo me voy a tal hospital, yo me voy a tal centro de salud y tiene un jardín. O tiene un patio al que salen los internados o los operados y tienen verdes, ¿no? ¿Hay algún hospital al que vayan que sea de estas características? Profe, en cuanto a hospitales costosos, yo en particular no, pero sí tengo familiares que sí, y van, por ejemplo, a la costa. En la costa se gasta muchísimo en todo lo que es la costa, Santa Julia y demás, pero ninguno cuenta con un espacio así verde. Por más de que se gaste muchísimo en lo que es la parte de internación, traslado, etcétera, etcétera. Ninguno tiene así, ni siquiera macetas tienen, si te soy sincero. El hospital que sí conozco, que tiene un jardín, pero que justamente como estaban mencionando ustedes, es el de creo que es el de la caballería, que está, bueno, ese por ejemplo sí vi que es el Hospital del Corazón. Sí. Y ahí, por ejemplo, sí hay jardines, o sea, hay intentos de jardín, digamos. Sí, así mismo. Eso yo siempre le comento al profe, porque para mí es
un ejemplo, el hospital del corazón es el lugar de la institución militar, ¿no? Están los militares y ese hospital siempre se caracterizó por tener jardines. Como vos decís, quizás el diseño hoy actualmente no sé cómo estará, pero sí trabajan bastante con los jardines, porque es parte pues de ese pensamiento de la importancia o de la costumbre de tener jardines y trabajar con el paisaje. Y la eso, verdad, dime. disculpa, profe, pero la verdad que tratan de cuidar, porque, por ejemplo, hay zonas donde no te dejan luego pisar el césped, tratan de mantener, no es el mejor diseño, pero por lo menos como se estuvo diciendo en la clase, tienen esa costumbre, te vas a ir, vas a ver que riegan. Sí. En contraposición a los hospitales costosos que ninguno tiene así un jardín o al menos una vista. Y la verdad que como experiencia personal yo creo que es importante en el área de la salud para la recuperación al menos de un paciente, porque de hecho que un enfermo se recupera mucho más rápido si es que de repente no se siente encerrado en cuatro paredes o en un edificio así de concreto. Claro, es parte de un hospital tener estos espacios y como vemos era normal un siglo atrás. Y sumado a eso, sí, eso, profe, es algo muy gracioso. Yo no me voy a la costa, pero, o sea, no me voy a tratarme, pero una vez estaba ahí y yo me quedé con la boca abierta porque hay como por la pared se derrama el agua. Y atendé, profe, esto te va a sorprender. A ver. Hay sonidos de aves. O sea, papagayos, etcétera. O sea, tropical, no tanto como mi barrio, pero así de aves. Pero son sonidos grabados. Es como tener la enredadera verde de plástico. Lo único que me faltó ver fue eso. ¿Qué cuarta? ¿Entienden? O sea, y está, como dice el compañero, es un lugar mega costoso, ¿no? Entonces, y al final de todo, donde vamos encontrando más jardincitos, al final son en los hospitales públicos, en los centros, ¿cómo es? Centros médicos, no viene el término de esos hospitales chiquitos, ¿verdad? Ahí puede ser que encontremos algo verde por lo menos, pero el diseño, acá habían jardines diseñados, ¿no? Era parte del proyecto, ¿no? El tema del uso de los jardines. Ayer Díaz hace un comentario que me está llamando la atención porque para mí por lo menos de nuevo, no sé si esto es así. Él dice, los sonidos de las aves son para espantar palomas, me recontra sorprende eso. No tenía ni intención luego de acercarnos a un ambiente agradable, es para espantar palomas, y bueno. Sigamos. Y bueno, también encontramos la tipología de ocio en lugares que tenían función de ocio y contaban con jardines, como lo que era el famoso Hotel Belvedere, que tenía un jardín de recreo, digamos, estoy diciendo mal, sí, el Belvedere, no es el hotel, el Belvedere era realmente. Sí, era un no tenía hospedaje. No sé dónde saqué el tema, me salió nomás. Y abajo está tu hotel, ahí claro, el Hotel de España es el de abajo, pero el Belvedere en esa época, que su dueño era Seriani, se caracterizaba por tener un jardín de recreo que era majestuoso y era bastante visitado, como ven ahí. Se están tomando creo que cervecita, ¿verdad? Era un lugar de ocio, pero en un jardín de recreo. Lo mismo que la foto de abajo, que es el patio del Hotel España, ¿no? También estaba, acá no tenemos fotos, pero también el Hotel del Paraguay, puede ser, profe, que tenía, Hotel del Paraguay, ¿verdad? El que está ahí, que tenía unos jardines muy interesantes, y hasta ahora mantiene los jardines, pero... Tremendo, o sea,
de a poquito fue creciendo la infraestructura y desapareció la mayor parte, pero incluso hasta ahora todavía tienen. Pero se caracteriza por ser un hotel con jardines, digamos, no sé si el jardín de recreo es pequeñito, ¿verdad? Pero sigue teniendo esa característica de ser un jardín de recreo. Lo mismo, este hotel es el Hotel Tirol, que sí ya es como un poco más, no es tan viejo, ¿verdad? Este jardín como los demás, pero también es muy interesante cómo los hoteles empiezan a trabajar con el paisaje, con los jardines también. Hay todo, hicimos todo un trabajo nosotros al respecto, ¿verdad? De cómo los hoteles o el turismo trabaja con, o sea, se expone o una de las cosas que ofrecen, digamos, a la persona que se va a los hoteles es el tema de los jardines. No quiero, voy a ir cerrando rápido, profe, por eso no profundizo más. También están los balnearios. Esto era algo muy común en el siglo anterior, de los balnearios, el uso de los balnearios. Todo esto, la mayoría de estos balnearios se encuentran o se encontraban, no sé si existen ahí aún, en Ñemby, menos la última foto, sí, la última fotografía es la del balneario Ubera, de San Lorenzo. Ya no voy a hacer la broma de todos los semestres, pero era un balneario bastante utilizado y ese sí conocen todos porque está al frente del campo, al frente de veterinaria, entre la ciclovía y el campus de la UNA. Ahí se encontraba el balneario Ubera. Ahora está todo cubierto, digamos, pero antes las personas para refrescarse tenían la costumbre de ir a los balnearios. Lo mismo también estaba, esa sí es una piscina olímpica, digamos, pero la del Parque Caballero. También utilizaban ese tipo de espacios. Pero era algo muy común el tema de los balnearios en las ciudades. Y ahora en el interior todavía se sigue con esa costumbre, pero mucho menos, ¿no? No es Sí, como pues antes. mucho Claro, menos. no es como antes que en el área de Asunción y todas partes era común ir un sábado, un domingo a piletear, digamos, pero en el balneario. Ahora ya tenemos otras visiones, ¿no? Y el jardín residencial es un tema bastante interesante que encontramos. El jardín residencial en síntesis es el jardín que hay en las casas, para hablar de manera más rápida. Y es interesante entender de que cuando nosotros hablamos de jardines, no, es de todo lo que anteriormente le mostré, porque la gente tiene la idea de que jardín es solamente el jardín que hay en una residencia, el jardín residencial. Es un jardín más, ¿verdad? Pero hay toda una tipología de lo que serían jardines históricos, que es lo que nosotros vamos desarrollando. Patios, también vamos a dar una clase sobre los patios, ¿verdad? Que ya tienen, serían como los que dan inicio a los que se inician ya en la época de la colonización. Nosotros tenemos la costumbre de tener patio, nos critican por querer tener casa con patio, y es otro tipo de tipología a nivel local que nos caracteriza bastante, ¿no? Después les voy a ir diciendo qué casa es y qué obra es. Acá pueden ver otra también, después les voy a volver a mostrar. Tenemos el patio ya más rural, ¿verdad? De las estancias, las famosas enredaderas o, ¿cómo se le dice? Patios con uvas, no me viene el término. Parras. ¿Eh? Parras. Parras, pero nosotros le decimos, le llamamos parralera. Parralera, algo que nosotros nomás luego, un término que nosotros, digamos, creamos, lo de la parralera. Y bueno, los patios estos son más rurales, que siempre vemos el suelo así de tierra, la uva, la parralera y el famoso, ¿dónde sacan agua?
aljibe. En este caso, probablemente sea pozo. Pozo, sí, pero sí, pozo porque, bueno, y el aljibe también es un pozo. Eh, a ver, y para ir cerrando, estos son más, esta foto es de 1920 más o menos, y si se fijan, como que no hay mucha diferencia con el famoso patio de la tía del que yo siempre les hablo. Solo que ahí tiene un aljibe, ¿verdad? Pero después como que no hay mucho, hasta el crochet yo te voy a encontrar todavía. Efectivamente, la casa de tía Reina. Y el perrito. Y el perrito, ¿verdad? Claro, falta un Michi, pero bueno. Y acá tenemos los jardines de cultivo, que son, por ejemplo, la primera foto es como, ¿cómo se llamaba, profe? Dale la yerba mate, que no me está viniendo. Dale la primera foto. Ahí me mataste ahí. La verdad que no me estoy acordando mucho. Cuesta un poco, a mí yo tampoco no me estoy acordando, pero bueno. Y esta última fotografía sería, ¿cómo se llamaba en ese entonces, profe? No me estoy acordando el nombre de ese centro de salud, digamos. Espérame que... Bueno, pero ahora es el INCAM, digamos. Sí, ahora el INCAM, pero su nombre original era... No estoy recordando. Bueno, no importa, pero ahora es el INCAM y como ven, todas las huertas con las que trabajaban, era gigante el espacio que utilizaban. Y yo les había comentado al profe que justo vi que en la época del COVID estaban trabajando con huertas también, solamente que no tienen esa escala de ese entonces, ¿no? Y las escalinatas también son parte de la tipología que fuimos encontrando, la antequera, etcétera, son la diferencia entre escalera y escalinata es que las escalinatas son amplias, ¿verdad? Es un lugar donde vos podés subir o quedarte, ¿no? Cosa que no es la escalera. Les voy mostrando rápido porque ya estoy retrasando, profe. Acá también tienen más escalinatas. La de San Jerónimo es la más vistosa. Y el jardín temático, que era lo que el compañero había preguntado, ¿verdad? De cuántos jardines cuenta el jardín botánico. Nosotros investigamos y encontramos ese número, pero realmente ni nosotros no llegamos a encontrar todos los jardines que realmente existieron ahí, porque son muchísimos, solo que nosotros no podemos hablar de un jardín sin tener digamos, algo que, un documento, una fotografía, algo que diga, mira, este es tal jardín, ¿verdad? Por eso siempre nosotros le mostramos esta fotografía, por ejemplo, que es el del jardín, le llamaban jardín japonés, al de acá, o esto que es el rosedal. Después vamos a ir dando clases al respecto también y vamos a hacer nuestro recorrido. Pero son jardines temáticos porque agarran un tema y en base a ese tema crean jardines, ¿verdad? Este es el de japonés, ¿verdad? Sí, Plaza Encarnación. Encarnación, y este es un jardín cactario, o sea, de puras tunas, ¿no? O sea, hay diferentes temas que se eligen para ir desarrollando, ¿verdad? El rosedal es un jardín que está acá, con glorietas, ¿verdad? Pero puras rosas japonés, ya sabemos, ¿verdad? Con el estilo japonés, como este acá, o que es todo de tunas, ¿no? También están los cementerios también acostumbraban a desarrollar jardines dentro de él, los jardines de cementerio, como pueden ver acá, este es un jardín de cementerio que se encontraba en el Mangrullo. Todos eran este último, lo que creo que es de la Recoleta, no estoy viendo bien. Sí, el primero y el último de la Recoleta, y de la Recoleta. La unidad que se ve abajo a la izquierda era del Mangrullo. Del Mangrullo. Y la Costanera también, ya como saben, en el siglo pasado nosotros tuvimos un interesante proyecto de Costanera de Asunción. Esta fotografía es de ahí.
que esta costanera está, digamos, debajo de lo que sería el Cabildo. Si ahora vamos, hay todavía restos de lo que sería esta costanera, solo que está lleno de casas ahora, ¿verdad? Pero es un proyecto muy bueno que siempre con el profe nos preguntamos por qué cuando se hizo ese proyecto, el proyecto de la costanera actual, ¿verdad? No se tuvo en cuenta este proyecto que ya existía, ¿no? Eso es algo como bastante raro, porque encima de esta costanera no hay un problema que se tiene actualmente, que todas las costaneras se quieren poner al borde del río prácticamente, y lo ideal sería sacar más los autos y dar más espacio al peatón o de disfrute, de visión del paisaje, ¿no? Y este nuevo proyecto de costanera que se hizo ignoró completamente a la costanera ya existente. Y ahí, perdón, María, interrumpa, sé que ya no pasamos y toda la hora, pero me parece más importante también puntualizar sobre eso que había mencionado hace rato, ¿verdad? De cómo también los jardines a nosotros nos van a servir para poder tener una radiografía de cuál es el pensamiento político de la época, ¿verdad? Que fácil es establecer una comparación entre la costanera original de Asunción de hace más de 100 años con la costanera que tenemos ahora ahí a 200 metros, y como una está pensada para la gente y la otra está pensada para el automóvil. Claro. Esta costanera era 1907, 10 más o menos esa época. El tramo que estamos viendo se inauguró, o sea, empezó a hacerse en 1928, se inauguró en 1930. Sí. Pero la primera costanera de Asunción ya es de fines del siglo XIX. Sí. Bueno, profe, sí, nomás te digo porque no sigo más porque tenemos que ir cerrando nomás. Acá está más que igual yo les voy a mostrar rápido, y creo que esta última parte sí voy a volver a hablarles en la clase pasada. Ahí está, justamente lo que estamos mostrando. Esos son todos sectores ya de fines del siglo XIX. Sí, y también el tema de cómo ven y cómo las personas en esta primera foto, la foto de arriba, están utilizando la costa, están acostumbrados ya sea a trabajar ahí en el puerto o pescar o estar de ocio, porque esa fábula, ese cuento de que la ciudad de Asunción siempre dio la espalda al río, no es tan así, ¿no? Bueno, y también los memoriales, ¿verdad? Que ya habíamos estado viendo algunos memoriales con el profe. Voy mostrándoles rápido. Los manantiales, los ucuá, ¿verdad? Son otras tipologías que fuimos encontrando. Y voy a hablarles más, profe, mejor así, en la siguiente clase, un poquito, unos 10 minutos de esto para me parece bien. Y los miradores, ¿verdad? Que también. Esto es de Piribebui, para hablar un poco de cómo lo que les voy a explicar en la siguiente clase es cómo se empezó a desvirtuar todos estos diseños, y que es importante también mantener nuevamente las características originales de estos lugares. Bueno, pasó entre los problemas de audio, me pasé un poco, me disculpan. Ahora yo soy el que estoy acá con una situación de audio. Tengo sobre mi muralla un Tahuatoru Isha, aunque no crea. Y esta que le mira a Eni, esta le quiere llevar. De todo pasó hoy, mis disculpas, pero por suerte avisé a tiempo de que tenemos normalmente problemas de audio. Así que voy a pedirle por lo menos ponga otro tema para la próxima vez. Y bueno, la siguiente clase me toca también hablarle a ustedes, desarrollar la clase. Entonces ahí les voy a explicar mejor los nombres de las escalinatas, cosas así que si ahora empiezo no vamos a terminar y ya nos pasamos, me disculpan. Paralela, dijo Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, chicos, 30 segundos para decirme algo o decirnos algo o ya nos vamos yendo. 29, 28, 27. Bueno, entonces estas eran las tipologías que nosotros desarrollamos, que nosotros encontramos y que sería bueno que ustedes se puedan identificar, ¿verdad? De ahora en adelante. ¿Ok?
¿Entendieron, gente? ¿Tienen alguna opinión? ¿De quién ella? ¿Qué saben nada? Bueno. Nos vemos entonces el próximo martes. Próximo miércoles. Si todo está bien. Hasta luego. Chau, chau. Chao, Chao, ya. chao, chao, chao.